Buenos días a todos. Soy Esther Belaire, licenciada en Filología Clásica, y hoy estamos aquí porque comienzan las entrevistas del blog de Dioses y Hombres, Religiones, Estudios sobre Religiones y Mitología, fundada por José Marco Segura Jaubert, filólogo clásico, y el doctorando de la UCM Carmelo Morales. Para este día tan especial contamos con una gran compañía, con el profesor Antonio Piñero, catedrático de Filología Griega de la Universidad Complutense de Madrid y especialista de prestigio en lengua y literatura del cristianismo primitivo, y un sinfín de aposiciones más. Concretamente, para esta primera entrevista contamos con este libro, esta novela que acaba de salir, El trono maldito, que trata sobre Jesucristo. Es una novela muy interesante en la que podemos ver, es histórica y podemos ver un montón de aventuras e incluso idilios amorosos. Buenos días, profesor. Hola, buenos días, Esther, y todos los que nos oyen y nos ven. Eso es. Muchísimas gracias. Encantado. Por parte del equipo. Encantado, y además estoy prácticamente con colegas aquí, y debemos extender la universidad al pueblo. Me parece magnífico. Venga, adelante con las preguntas. Bueno, pues en esta entrevista nos vamos a centrar en Jesucristo y en la época, el contexto histórico de su nacimiento. Pero antes de meternos con el propio nacimiento y la fecha, nos gustaría que nos explicara cómo el mundo pasó de tener una religión politeísta a una monoteísta. Eso fue un proceso largo, que no se dio en todas partes igual, pero que sí se dio en el mundo judío e independientemente en el mundo grecorromano, con el avance simplemente de la reflexión. Pero no es sencillo, es decir, no se pasa así de repente de muchos dioses a uno solo, sino que el proceso es muchos dioses, luego un gran jefe entre esos dioses, luego la adoración especial a ese gran jefe que es el uno, y eso se llama enoteísmo, es el uno y principal, y los otros están rebajados en plan corte alrededor de él. Y finalmente el proceso suele ser en que se queda un Dios solo y los demás son espíritus de alguna manera directa o indirectamente relacionados con ese Dios uno y que suelen habitar o bien en los infiernos, en la parte inferior de la tierra, o bien en la zona que hay hasta la luna, la zona sublunar, o bien en la zona superior de las estrellas, pero nunca llegan al cielo supremo, donde está ese Dios único. Y finalmente, en las religiones mucho más depuradas, como puede ser el judaísmo a partir del siglo I de nuestra era, el cristianismo y más tarde el islam, las religiones que nacen del libro de la Biblia y que son hijas de Abraham las tres, ahí ya se da fundamentalmente la defensa a ultranza de un Dios único. Dos religiones, judaísmo e islam, que es un Dios único, 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 mientras que el cristianismo, el Dios único, tiene como tres facetas, que son el Hijo y el ligamento que une a Dios e Hijo, que es el Espíritu Santo, forma como una sagrada familia, que es muchísimo más complejo y que realmente es muy difícil de entender. Por tanto, yo diría que es un proceso largo, de siglos, y que va de muchos a uno, jefe de muchos, y después a uno y tener a todos debajo, y después fundamentalmente a uno y a los otros considerarlos como meros servidores. De acuerdo, muy interesante. Además, antes de llegar al cristianismo como conocemos, usted en muchas entrevistas dice: ninguna idea del cristianismo es original. Ha pronunciado en algunas ocasiones. Sí. El cristianismo entonces lo consideraríamos como un lago en el que muchos ríos acaban llegando, y nos gustaría que nos hablara de esas influencias de manera general. Efectivamente, lo he dicho y lo mantengo. El cristianismo habría que nombrarlo al principio como judeocristianismo. El cristianismo no nace como un meteorito del cielo, sino que es una rama, y eso sí que lo he explicado también, de un árbol muy grueso que tiene múltiples ramas, que es el judaísmo, después de el gran triunfo de Alejandro Magno en Occidente, que extiende la literatura y la cultura griega por todo el Mediterráneo oriental. Esa cultura griega influye también mucho en los judíos, a pesar de que luchan contra la influencia de esa cultura.
Entonces nos encontramos con que el judaísmo del siglo I en el que nace Jesús es un judaísmo que por una parte es muy judío, mas por otra parte tiene una serie de influencias del mundo greco-romano y además, esto es muy importante, del mundo egipcio y del mundo iranio. En todo ese conjunto del Mediterráneo oriental, en ese judaísmo, aparece una figura que es Jesús, que es aparentemente también muy judía, y lo es, y siempre fue un judío. Pero ese Jesús, cuando muere, tiene la enorme suerte de encontrarse con un genio de la religión que es Pablo de Tarso, que le da la vuelta al personaje, lo reinterpreta, lo repiensa y comienza a vender, entre comillas, dentro del mundo de la religiosidad de ese Mediterráneo oriental, o si quieres, del Mediterráneo en general, del Imperio Romano, empieza a vender un nuevo Salvador universal que por una parte sale del judaísmo y que por otra parte tiene rasgos que son muy asimilables a la mentalidad griega y romana. Es decir, hace de un Mesías judío, hace un Salvador universal aceptable por todos los pueblos del entorno. Porque es que Pablo nunca piensa más allá del Mediterráneo. Él sabe que existen los indios y que existen los nubios en el sur y que existen los germanos y tal, pero él se concentra en el Mediterráneo. Y los paganos del Mediterráneo son como el símbolo o digamos la parte por el todo que representa al conjunto. Entonces diría, el cristianismo tiene influencia egipcia y conceptos egipcios. Es un judaísmo repensado. Por lo tanto, es judío. Y tiene también una parte que pertenece a la mentalidad religiosa griega, a la religiosidad griega, a la piedad griega, porque Pablo de Tarso, que es el causante de esta evolución, pues es un hombre de dos mundos, del mundo judío y del mundo griego. Y tiene también influencia del Irán, por la sencilla razón de que la religión irania era muy prestigiada tanto en el Imperio Romano como entre los judíos. Es una cosa curiosa. Los judíos despreciaban a todas las religiones, incluso la egipcia, menos a la religión irania, que la veían como una religión estupenda, de la que habían podido aprender mucho desde la época del exilio de Babilonia. Es decir, a partir del siglo V a.C., ellos aceptan que la manera de concebir el mundo suya, los judíos, viene en parte también influida por la religión irania, la lucha del bien y del mal, la espiritualidad del alma, el mundo futuro, los premios y castigos, el juicio y todo eso confluye. Así que el cristianismo, propiamente hablando, no tiene una idea original propia, pero todo el conjunto, como mezcla, como pasa con los colores en una pintura. Cada color es individual, pero cada pintor mezcla los colores de una manera que es única. Pues el cristianismo coge los colores, las ideas, lo forma, y el agua que sale de ese lago donde han ido muchos ríos, pues es un agua única, o es un cuadro también único. De acuerdo. Si nos centráramos entonces en algunos mitos, por ejemplo en Egipto, y habláramos de Isis y Osiris, esa historia, esa parte de la historia, también influyó concretamente, ¿no? De una manera indirecta. Eso. En el cristianismo de una manera indirecta. En el judaísmo antes de la época helenística, incluso en la época helenística, la religión egipcia influye en la idea de un más allá, de una manera un poco, digamos, difusa. La idea del más allá no lo tienen los judíos hasta después de la muerte de Alejandro Magno. Y la toman, como digo, parte de la religión irania y parte sobre todo de ese platonismo popularizado que en el fondo también ha tomado ideas del más allá, de una suerte de ritos y religión de Orfeo, sí, el dios tracio, que se mezcla con el platonismo y que se extiende. Entonces, ¿qué diríamos que aporta la religiosidad egipcia al cristianismo? Como digo, nada directo, pero indirectamente a través del judaísmo aporta el concepto de que hay un ser humano que es el faraón, que es hijo de la divinidad, que ese faraón es la representación de la divinidad en la tierra
y que hay un puente entre la divinidad y los seres humanos, y que la divinidad organiza todo ese caos en un mundo ordenado. La teología del faraón influye en la teología del rey judío como hijo de Dios, del Mesías judío como hijo de Dios, del sumo sacerdote como hijo de Dios, y finalmente en el Mesías, que es la mezcla de un rey caudillo victorioso, de un profeta y de un sumo sacerdote. Todo eso es el Mesías judío, y naturalmente como trasfondo está la filiación. Un ser humano sigue siendo ser humano, pero de alguna manera es hijo de la divinidad. Eso es egipcio. Pues sí, realmente interesante, la verdad. Sí. De acuerdo. Otra influencia que nos gustaría que nos hablara, que también es indirecta, supongo, es los misterios de Eleusis. Sí, esa es una influencia, yo ya no diría tan indirecta, esa es mucho más directa. Para eso tenemos que decir que hay que luchar contra la idea de que Jesús fue el fundador del cristianismo. No lo fue. Jesús siempre fue un judío. Y además ya es un axioma, una frase famosa de un estudioso que se llamaba Julius Wellhausen, que dijo: Jesús fue solo un judío, nunca fue un cristiano. Y tuvo toda la razón, y la tiene, porque Jesús solo fue un, digamos, reformador, por decirlo así, un crítico de su religión, para hacerla más perfecta y más profunda, de tal modo que ese judaísmo valiera para prepararse para la venida del reino de Dios. Pero él nunca intentó fundar religión alguna. Pero tras la muerte de Jesús, repito, después de la muerte de Jesús, sí que sus seguidores repiensan la figura, reinterpretan, reescriben las anécdotas de ese personaje que es Jesús, y a través de esa reescritura, yo he dicho siempre repensación, suena un poco así raro, repensar, reescribir, reestructurar, eso es Pablo de Tarso, y ahí se inicia un proceso que durante siglos, podemos decir, el cristianismo solo nace después de la muerte de Jesús, y tiene mucha importancia Pablo. Vale. Entonces, una vez que hemos dicho esto, en esa primera reestructuración volvemos a coger la idea de antes. Pablo es un hombre de dos mundos. Por lo tanto, es judío, por otra parte, pero es de Tarso, ciudad famosísima de Cilicia, de la que dice Estrabón que era el esplendor de la cultura griega, de las artes y las letras florecían allí de una manera maravillosa. Pues allí se conocía perfectamente las religiones de los misterios. ¿Y qué es los misterios? Así, fundamentalmente, pues es aquel culto, más que una religión, que promete a un individuo que se purifica, que si hace con toda exactitud una serie de ritos, asimila su vida a la vida de una divinidad que de algún modo muere o desaparece y resucita y vuelve a aparecer, y al asimilarse a ella se garantiza la salvación eterna, es decir, la inmortalidad eterna de su alma. Entonces Pablo se encuentra con que eso existe en el Mediterráneo oriental, que es su mundo, y cuando él va a vender la imagen de Jesús, lo que dice es, fundamentalmente, todo aquello, en este aspecto que usted me ha preguntado, ¿no?, de la influencia de los misterios, el tema de Pablo es: yo os predico que todo aquello que os van a proporcionar las divinidades ocultos de misterio, todo eso lo da Jesús, Mesías, Salvador del mundo, mucho más fácil, mucho más económico y gratis. Es decir, con todas las ventajas. Así que dejad esos misterios, conoced a este Salvador y os salvaréis exactamente igual, con mucha mayor facilidad. Ese es el mensaje de Pablo. Y es un mensaje que no hay manera de resistir. No tiene muy buena publicidad. A la larga es vencedor. Sí. Ahora, los misterios no es que influyan directamente en Pablo, no es que Pablo vaya y diga: yo voy a copiar aquí la religiosidad de los misterios. No. Lo que hace es enfrentar su mensaje a los misterios y decir que todo eso que tienen los misterios lo tiene Jesús igualmente antes. Y que lo ofrece de una manera mejor, más fácil y más segura. Con lo cual,
respondo a su pregunta. Sí. Hay una influencia, entre comillas, es decir, tendríamos que decir que las maneras que tienen las religiones, para que entendamos lo de la influencia, de influenciarse unas a otras, puede ser directa o indirecta. Una religión de hoy puede copiar ideas de otra antigua, o una religión de hoy puede copiar ideas de otra parecida al lado y hacer una mezcla nueva. Pero también una religión puede salir de, digamos, de esa interioridad del ser humano a lo largo de los siglos que intenta relacionarse con la divinidad. Ahora bien, maneras de relacionarse del ser humano con la divinidad no hay muchas. Hay pocas maneras. Entonces esas maneras se repiten. El esquema, por ejemplo, de que hay un Dios arriba, de que hay una lucha del bien y del mal, de que ese Dios tiene su corte, de que esa corte unos son buenos y otros son malos, de que hay demonios y tal, lo mismo lo ves en el mundo egipcio, que en el mundo persa, que en el mundo griego y que en el mundo judío. Es decir, es que las maneras de expresarse son pocas. Un tal Prop, un ruso, estudió cómo se construía un cuento y encontró que las maneras de construir un cuento pues serían 30 variantes. Pues el rey, el bueno, el príncipe, la princesa, el malo, el dragón, la lucha entre esto, el traidor y tal. Es decir, que hay una serie de variantes que aparecen en casi todos. Bueno, pues si hay 30 variantes en el cuento, yo diría que en la manera de relacionarse la humanidad con la divinidad hay menos variantes. Por tanto, si religiones se parecen, no es necesario que se copien unas a otras, sino que se miran los, digamos, fundadores o los varios fundadores a su interior y de la propia riqueza humana común sacan medios de relacionarse con la divinidad. Por lo tanto, se parecen. Pero no es necesario que exista una copia. Ojo con eso, Sí, es muy importante. Que con lo de los misterios pasa lo mismo. No es que Pablo copie directamente, pero parte de la doctrina de Pablo, podemos decir, está dentro de esa atmósfera de los misterios que dice sencillamente, aquel que acomode su vida. Técnicamente se dice la peripecia vital. Aquel que acomode su vida a la vida de ciertos dioses, que tienen un sufrimiento, una especie de muerte y resurrección. Si ejecuta bien los ritos, ese individuo se asegura la inmortalidad del alma. Bueno, ¿eso no lo puede decir Pablo también con raíces judías? Pues claro que sí. Y si coge al Mesías judío y lo transforma en ese Salvador universal, pues es natural que a aquellos competidores, ¿no? Imaginemos la plaza del mercado en la antigüedad. Pues es que estaba allí todo el mundo, unos hablando de política, otros de religión, otros de literatura, era el momento de comunicarse, mientras la gente compraba pues las cebollas. Sí. Y entonces allí predicaban, como los domingos en Hyde Park, en Inglaterra, ¿no? Se ponen un cajón y empiezan allí a hablar de lo que sea. Bueno, pues en el ágora se hablaba. Pues había gente que vendía su religión. Pues era lógico que uno dijera, oye, lo que este vende, lo tengo yo mejor y más barato. Pues más o menos eso es lo que pasa. Pero, digamos, las cebollas son comunes a todos, Claro. Muy bien, profesor. Yo creo que ya queda más o menos claro esas bases para el cristianismo. Ahora nos gustaría centrarnos en el contexto histórico en el que nace Jesús, esa relación del pueblo de Israel. Pues ese contexto histórico lo he representado yo en esta novela, en El trono maldito, a la que tú antes aludías, bueno, José Luis Corral y yo. Sí. Y lo he representado en un libro que yo lo recomiendo porque es muy sencillo y muy interesante, creo, que se llama Año 1. Israel y su mundo cuando nació Jesús. Sí, ese libro además es el que al final nos gustaría que nos firmara. Sí, porque es un libro, a mi mujer es el que más le gusta. Es un libro muy sencillo, sí, pero muy iluminador, porque te va tocando todos los aspectos y te presenta una sociedad que he sacado un montón de ideas para la novela, ¿no? Por la sencilla razón de que son las mismas, ¿no? Entonces, pues ahí tenemos el mundo social y religioso en el que, si lo tienes, sí, aquí está. Pues es este. Sí. Año 1,
Israel y su mundo cuando nació Jesús. Es un libro barato, muy cortito, sí, muy sencillo de leer y que vale lo mismo pues para historiadores que para gente, historiadores que no se hayan metido justamente en este aspecto, ¿no? Que para gente sencilla, porque yo creo que el lenguaje es bien claro. Sí, nosotros para preparar la entrevista lo estuvimos utilizando y la verdad que está todo explicado de manera muy sencilla, muy clara, pero bien, con el lenguaje correcto, evidentemente. Pues entonces lo que podemos decir, no podemos resumir, ¿no?, toda la sociedad, sí, la literatura, la filosofía, la religiosidad y la política del siglo I. Yo lo que diría es que, como rasgo fundamental, que el Israel del siglo I es una provincia del imperio. Pero una provincia del imperio, en parte, ya sea por medio de un rey, que es una marioneta, y rey también lo digo entre comillas, que es Herodes Antipas en Galilea. Y una provincia que es Judea y Idumea, que es en todo el conjunto de Israel, fundamentalmente con Samaria, que ya está en manos de Roma. Entonces eso es una provincia rara dentro del imperio, en donde la religión es lo fundamental, donde la gente estudia la religión, se sabe las escrituras sagradas de memoria, son capaces de morir por la religión, cosa que no ocurre en Grecia y Roma. Y además es muy importante porque viven de tal modo la religión que hacen que la sociedad perfecta sea solo religiosa. Por poner un ejemplo, lo que ocurre en el Israel del siglo I es parecido a lo que ahora quieren algunos fervientes seguidores del Islam. En el Islam, religión y política van unidas. ¿Y quiénes son los jefes, por ejemplo, en Irán? Son jefes religiosos. Y los teólogos y, digamos, el clero, pues son gente de familia, con su familia y con su mujer y con sus hijos, pero que dedican gran parte de su vida, en vez de, por ejemplo, reventar zapatos, pues dedicarse a estudiar el Corán o lo que sea. Pues aquí pasaba lo mismo. Y luego, es muy importante, aparte de decir religión y política van unidas, Roma tenía mucho interés en que ese país estuviera tranquilo. ¿Por qué? Porque Israel estaba inmediatamente, Israel con Siria, estaba inmediatamente delante del imperio parto, que ya había cogido Irak e Irán. Los partos eran los enemigos fundamentales de Roma en el imperio en la zona oriental. Y si podían, se lanzaban a comerse un bocado. Entonces, imagínate la importancia que tendría Israel para Augusto y para sus sucesores. Ese país tenía que estar tranquilo. Si hay un mesianismo, una revolución, algo que cuestiona el poder de Roma, lo liquida. Es muy importante tener esto en cuenta porque si no, no se entiende ni el mesianismo, ni la figura de Jesús, ni de Juan Bautista, ni por qué lo matan, ni todo eso. Porque es que estamos en un momento en que es absolutamente necesario para Roma conservar totalmente el orden en una provincia que hace, digamos, como de muelle protector ante el avance de los partos. Cuando avancen los partos, lo primero que se comen es a Siria. Bueno, toda esa zona intermedia de Comagene y por ahí los reyes de Comagene, Sogdia y toda esa zona, bueno, pero eso se la comen rápidamente. Luego viene Siria e inmediatamente Israel y llegan al Mediterráneo. Luego Siria e Israel tienen que estar en paz. Muy interesante. La verdad es que no había pensado, pero sí, claro, evidentemente para el Imperio Romano. Era fundamental. Sí. Entonces, si sale ahí un individuo que fastidia y dice, yo voy a instaurar aquí un reino nuevo, Tiberio, a la porra. Claro. Poncio Pilato, más porra todavía. Nuestros sacerdotes a la hora, nada, a su casa y que se metan allí los comerciantes griegos y romanos, que se vuelvan a Grecia y a Roma. Sí. Aquí nosotros queremos una teocracia y el único rey será el Mesías. Pues yo creo que ahora ya nuestros espectadores y nuestros oyentes tienen clara la situación religiosa, cómo hemos llegado a este año 1 y el contexto histórico. Entonces ya nos metemos con el cristianismo, que usted normalmente pronuncia en plural. Los cristianismos, sí. Eso es. Tiene razón. Bueno, pero los cristianismos decimos que nacen después de la muerte de Jesús. Cierto.
Es decir, que si nos metemos con los cristianismos, ya hemos visto, y dejamos a Jesús de lado porque es un judío. Eso es. Y realmente, leyendo bien los evangelios, entre línea aprovecho para decir que se lean los evangelios y se ve cómo Jesús es totalmente judío. Totalmente judío. Entonces, los cristianismos empiezan después. ¿Y por qué los cristianismos? Pues porque, en principio, tras la muerte de Jesús, y cuando sobre todo las mujeres del grupo tienen la conciencia viva que el maestro no ha muerto, que el maestro está al lado. Imagínate una madre que se le ha muerto un hijo, o una madre que se le ha muerto el marido, ¿no? Pues se ha muerto, sí, pero el marido, es que yo hablo con él, si es que yo hablo con mi hijo, si es que está al lado, si es que yo lo siento, lo mismo, y por la noche casi, vamos, yo tengo un amigo que le ha pasado esto, pero si se le había muerto a la mujer y hablaba con ella todos los días. Pues es una cosa perfectamente comprensible. Entonces, cuando hay la conciencia de que el muerto ha resucitado, que está vivo entre nosotros, se establece un movimiento de seguidores de ese que antes era el muerto, pero que ahora es el resucitado, es el viviente. Además, naturalmente, como era el justo supremo, Dios no lo deja ahí tirado. Lo ha llevado en espíritu y en cuerpo también, porque los judíos no separan el cuerpo y el alma. No entienden los judíos un cuerpo que no esté vivificado y un alma que no tenga cuerpo. Es decir, el cielo. Piensen también otra vez con la comparación del Islam. ¿Cómo es el paraíso en el Islam? Pues lleno de bienes materiales y sexo inclusive y todas esas cosas y tal. Es que el paraíso es del cuerpo también. El paraíso es volver otra vez al principio, al paraíso original, pero solo en el cielo y mucho mejor. Bueno, pues entonces empiezan a pensar, este Mesías, cuya carrera ha sido truncada por una muerte injusta, volverá y va a instaurar el reino de Dios y va a arreglar el caos de este mundo presente. Pero esa es la idea básica. Ahora bien, hay un grupo en Jerusalén. Probablemente hay un grupo también, que eso lo sabemos por los Hechos de los Apóstoles, muy pronto en Samaria. Hay otro grupo en Galilea. Quizás otro grupo rápidamente en Damasco. Es natural que cada uno de esos grupos repensara y reinterpretara cómo era Jesús. A la luz de su muerte y resurrección, insisto, cada uno lo interpretara. ¿Cómo lo interpretaba? Pues interpretaban la vida de Jesús diciendo, si es el Mesías, y nuestros rabinos dicen que las Escrituras hablan del Mesías y además señalan algunos pasajes, dice, pues vayamos a las Escrituras y vamos a ver qué dicen del Mesías. Y le aplican todo aquello que se parezca en algo a la vida de Jesús, que van formando una gran idea. Pero lo que quiero decir es que como los grupos son distintos, y allí no hay ninguna real academia, ningún santo oficio que controle, sino cada uno piensa, Jesús lo repiensa, lo reinterpreta, lo vive y lo siente a su manera. No es extraño que unos piensen, pues, el judeocristianismo de Jerusalén, otros los de Samaria, otros los de Galilea, otros los de Damasco. Y si luego encima hay un enorme personaje, que es Pablo, que está totalmente convencido de que viene el fin del mundo, en 10 minutos, es decir, dentro de esta misma generación. Y además que hay que cumplir, que Dios tiene que cumplir la promesa de Abraham. Es que la gente no cae en la cuenta que Pablo lo único que dice, tengo que predicar a los gentiles, a los paganos, gentiles y paganos es lo mismo, porque se tiene que cumplir la promesa completa de Abraham. Y además se tiene que cumplir ahora, porque cuando venga el Mesías se acaba este mundo presente y sobre este mundo, es decir, un nuevo cielo y una nueva tierra, pues se hará otra cosa, un universo nuevo, etc. Y dice, piensa Pablo, aunque no lo deja escrito tal cual porque lo da por supuesto, ¿cuál es la promesa a Abraham? Pues la promesa a Abraham es triple. Una, mi descendencia es el pueblo elegido y será tan numeroso como las estrellas del cielo o las arenas del mar. 2, les daré la tierra prometida que es Israel. Y 3,
Le dice a Abraham, ojo a esto, te haré padre de numerosos pueblos. No de un pueblo, sino de numerosos. El pueblo judío ya está ahí. ¿Dónde está que Abraham sea padre de numerosos pueblos? En ningún sitio. Luego tienen que convertirse en un montón de gentiles, es decir, de paganos. Gentiles, gentes, es como llamaban los judíos a los paganos. Tienen que convertirse un montón al Mesías, que ya ha venido, que es Jesús. Unos pocos de cada pueblo, para que numerosos pueblos sirvan al Mesías. Y se cumpla totalmente la triple promesa de Abraham, y se cumpla pronto, porque el fin del mundo viene enseguida. Porque ya es una pauta mental, es que cuando venga el Mesías, se acaba el mundo. Pues entonces sí ya teníamos, porque hablo de los cristianismos, y retomo la idea, si teníamos Jerusalén, Damasco, luego Antioquía, Samaria, Galilea, y todas las comunidades que funda Pablo, hombre, todas tienen la misma matriz, la misma horma, en fin, la misma forma, pero realmente son un montón de grupos. Son un montón de grupos. Y por eso hay que decir que a finales del siglo I y principios del II, cuando ya se empiezan a escribir muchos más evangelios, pues había distintos grupos de cristianos que cada uno tenía su evangelio. El evangelio era su bandera. Y cada uno, bueno, unos serían muy pequeños, la historia los liquida, pero otros son grupos más grandes. Y forman masa crítica para que se les haga caso, ¿no? Ya son más potentes. En realidad, yo empiezo mi obra esa Cristianismos derrotados, diciendo que si con la máquina del tiempo un individuo tuviera la suerte de caer, así como un paracaídas súper especial, en Asia Menor o por ahí, vería que hay 10 cristianismos distintos, ¿no? Cristianismos que aceptan a Jesús como Dios, y otros que lo niegan, que Jesús no es Dios, es un mero hombre. O cristianismo que da una importancia fabulosa a las mujeres en la estructura, y otros que las dejan a las mujeres de lado. Cristianismos que insisten en el espíritu, y otros que dicen, el espíritu hay que controlarlo, tienen que ser los obispos y los presbíteros aquí, los que manden y tal. Es que ya tenemos ahí 6 clases de cristianismos, ¿no? Es decir, que fácilmente otra clase, ¿no? Gente que se cree súper estupenda. Dice, nosotros somos los mejores de la humanidad. Y a nosotros solos, porque tenemos espíritu, los demás tienen alma con la que se mueven y cuerpo y tal, pero nosotros tenemos espíritu, el espíritu viene de Dios. A nosotros se nos ha revelado la verdad del cristianismo como a nadie, y nosotros nos vamos a salvar, y los otros ya veremos o cómo se salvará. Ya tenemos ahí otro grupo de cristianos. Es que realmente son un montón. Ese montón de 10 o más cristianismos, si lo miras después fijamente, ves que hay 3 grupos. 3. Uno, los judeocristianos, es decir, los que son más seguidores judíos de Jesús. Iglesia Madre, Jerusalén o Galilea. Otro grupo, estos, diríamos, súper estupendos, que son los gnósticos, es decir, aquellos que tienen la gnosis. Gnosis en griego significa conocimiento. Y gnósticos, significa conocedor. Lo mismo el conocedor del buen vino o todo eso que el conocedor de ideas espirituales. Y otros los paulinos. Y durante todo el siglo II hay una lucha tremenda, y más, siglo III y siglo IV, esas 3 facciones pugnan entre sí. Al final ganan las paulinas, desde luego las iglesias paulinas. Y las otras van desapareciendo a lo largo de la historia, quedan reducidos a grupos minúsculos. Los judíos, bueno, la mayoría de los judeocristianos se los liquida el Imperio Romano, tanto en la primera revolución, que acaba en el 70 con aniquilamiento de Jerusalén y del templo, como en la segunda revolución, que empieza en época de Trajano, 119 o 120, y 7, 8, 9 años más tarde prende otra vez en Palestina, en Israel,
en época de Adriano, y amigo Adriano, que es el personaje más poderoso del mundo y además el más persuasivo, porque tiene 35 legiones. Así que sus razones convencen a todo el mundo. Sí. Envía unas cuantas razones, aniquila a Israel y naturalmente de esa zona, que es donde están los judeocristianos, la mayoría mueren. Claro. Ya tenemos un judeocristianismo casi eliminado. Luego los gnósticos se van eliminando poco a poco porque son tan complicadas sus revelaciones que parecen una filosofía abstrusa. Yo he dicho alguna vez que los gnósticos para ser religión tenían demasiada filosofía y además mística, ¿no? Hoy serían muy esotéricos. Y encima para ser filósofos tenían demasiada religión. Claro. Con lo cual no eran ni chicha ni limonada. Y así se quedaban recibiendo las bofetadas a la derecha y a la izquierda, con lo cual en el siglo V por ahí desaparecen bastante. Quedan solo los paulinos, menos uno, que es el cristianismo de cuño paulino hasta hoy. ¿Hasta hoy? Sí. Si hoy miramos a los 2.000 millones de cristianos, no de católicos, sí. Católicos eran pues 1.200 millones o por ahí, y 800 millones más de otras confesiones. Confesiones grandes del cristianismo debe haber 30 o 40. Importantes o quizás menos. Pero confesioncitas hay a montones. Sí. Y cultos, denominaciones y todo eso, pues a lo mejor hay 500. Pero podemos decir que el 99,9 son paulinos. Y algunos gnósticos quedan por ahí. Y también algunos judíos, judeocristianos, que también los hay. Pero el 99% son paulinos. Hasta hoy. Luego quien vence es uno. Sí, es verdad. Que es Pablo. Bueno, la evolución... Pablo y sus sucesores. Eso es. Que son durante siglos, hasta la actualidad. Y los pactos que hacen los seguidores de Pablo para formar, digamos, una iglesia cogiendo lo más importante de los demás. Que es muy importante. Los paulinos pactan. De acuerdo. Muy interesante esta evolución desde el repensamiento, ¿no? de Pablo hasta la actualidad. Todos repiensan a Jesús. Sí. Pero Pablo es el que nos ha quedado sí. con sus 7 cartas auténticas. 7. Primera Tesalonicenses, Gálatas, Primera y Segunda Corintios, Filipenses, Filemón y Romanos. Solo 7. Las otras 7 son de discípulos de Pablo. Pero claro, ponen a nombre del maestro. Claro. Pero son de sus discípulos. Pero es el único que nos ha dejado un montón escrito. Como 50 folios, aproximadamente. 50 folios apretaditos. Sí. Pues es el hombre que realmente ha marcado el camino. ¿Podríamos decir fundador del cristianismo? Demasiada potencia. Hace años yo lo pensaba, pero ahora como me he pasado 3 años y medio gestando y escribiendo un libro sobre Pablo, que si no cae muchas tejas y rompe todo, pues ya está entregado a la editorial Trota. Yo creo que saldrá en marzo o abril del año que viene. Ya lo están componiendo y todo, que es una guía para entender a Pablo, una interpretación del pensamiento paulino. Ahora, como ya he estudiado bien a Pablo, pienso que no se puede ser fundador si uno no tiene conciencia de que está creando algo radicalmente nuevo y lo acepta. Y Pablo no tiene esa conciencia. Pablo, lo mismo que Jesús, cree que está repensando el judaísmo. ¿Pero cómo lo repiensa? ¿En qué sentido es Pablo judío? En todo. ¿Pero en qué sentido es cristiano? ¿Qué quiere decir cristiano? Cristiano quiere decir mesianista. Pablo es solo cristiano, siendo judío, en que vive su judaísmo en el Mesías. Yo vivo, dice Pablo, mi judaísmo en Cristo. Es decir, vivo mi judaísmo en el ungido, en el Mesías. En ese solo sentido es cristiano. Entonces él no fundó tampoco el cristianismo. Ahora, puso el 70% de los fundamentos.
o más. Basta 2 generaciones más de seguidores de Pablo para que ya el cristianismo surja muy potente. Y podemos decir que 170 años después de la muerte de Jesús, tenemos ya formado prácticamente entero el Nuevo Testamento. Es decir, tenemos ya libros sagrados. Y cuando un grupo tiene sus propios libros sagrados que son distintos de otras matrices de las que él nació, por ejemplo, la matriz judía sobre todo, ¿no? Son distintos o complementarios, puede decirse que ese ya es una nueva religión. Aunque todavía le queda mucho, ¿eh? El cristianismo se forma, tarda 4 o 5 siglos. Esto la gente no lo sabe. 4 o 5 siglos en formarse. Así que el cristianismo tiene muchos padres, no uno. Y yo estoy convencido de que Pablo pone fundamentos, sin duda. Lo mismo que Jesús pone fundamento con su crítica a la religiosidad del templo, la crítica a la manera superficial de interpretar la ley judía, su moral elevadísima, su amor a los enemigos por encima de todo, el fin del mundo inmediato. Pablo sigue en eso a Jesús. Entre Pablo y Jesús ponen fundamentos. Pero realmente como consciente, yo creo que es en la segunda o tercera generación, es decir, seguidores de Pablo. Ahí es donde empieza a fundarse y con muchos padres. Por ejemplo, el que escribe ya Colosenses, que no es de Pablo, Efesios, el que escribe las pastorales, que ya organiza la iglesia en obispo, presbíteros, diáconos, viudas, el que escribe Hebreos, que le da una teología muy buena, Mateo, los evangelistas, Juan, el último evangelio, en torno al año 100, que es el que da toda la teología del Mesías como encarnación del Verbo, el Logos divino. Todo eso son los discípulos de Pablo. Son mucho tiempo. La verdad es que podríamos estar hablando sobre este tema horas y horas, pero bueno, el tiempo es oro y nos gustaría centrarnos ahora en la figura de Jesús y ese año 1, ese año 0, ¿no? El 25 de diciembre. Año 0 no hay, es año 1. Vale, pero claro, el año 1 comenzaría con Jesús ya con varios días de vida. Eso es, sí, 8. Pues claro, y nos gustaría que nos explicara bien ese año 1, por qué el 1, si es verdad que nació en el año 1. No, ciertamente yo lo he dicho también, lo digo en el libro este y lo he escrito en otros sitios, esa famosa frase de que Jesús nació antes de Cristo. Lo cual es muy divertido, ¿eh? Sí. Jesús nació antes de Cristo, sin duda alguna. ¿Y por qué lo decimos esto? Porque tanto el autor de los 2 primeros capítulos del Evangelio de Mateo, San Mateo 1-2, como el autor distinto de los 2 primeros capítulos pegados al Evangelio de Lucas, también, Lucas 1-2, esos autores coinciden, aunque son muy distintos, en que Jesús nació en la época de Herodes el Grande. Y de ahí todas las historias de los inocentes y de todo el asunto, ¿no? Y de la huida a Egipto, y de la estrella, y tal. La marcha a Belén, el censo, el nacimiento en época de Herodes, la vuelta de Egipto en época de Arquelao, hijo de Herodes, es decir, nació, que empieza así, que el que añadió los 2 capítulos a 2 personajes distintos, y además, en mi opinión, distintos de San Mateo y San Lucas, coinciden en que Jesús nació en la época de Herodes el Grande. Y de ahí viene toda la matanza de los inocentes, la estrella, el proceso de la huida a Egipto, el censo por el cual tienen que ir, etc. Todo eso es de la época de Herodes el Grande, según los evangelios. Ahora, sabemos por la historia que Herodes el Grande murió el 4 antes de Cristo. Por lo que vivimos unos 6 años... Claro, y si él nació en esa época y algo tiene... Es decir, se consideraba el que inventa la leyenda de los inocentes de que Jesús tenía de 2 años para abajo, pongamos 1, entonces Jesús tuvo que nacer el 5 o el 5 y pico antes de nuestra era. Es decir, que cuando fue el año 2000,
Ya había pasado. Había pasado hacía 5 o 6 años y con todo el terror y miedo que nos dijeron que iba a ocurrir. Por lo tanto, Jesús nació antes de Cristo. ¿Y por qué? Bueno, pues porque Dionisio el Exiguo, un monje que vivía en Roma, un monje tracio de la Tracia, los casi menos romanizados de los que estaban en la órbita del imperio, allí encima de Macedonia, encima al norte de Macedonia, pues entonces este individuo le encargó el Papa Juan I, que dijera, bueno, ya está bien de dudas sobre la fecha de la Pascua y cuándo murió y nació Jesús. Y entonces dijo Dionisio, bueno, pues vamos a estudiar eso. Él había hecho muchas obras de cronología y además le fastidiaba mucho que los cristianos contaran los años según la era de Diocleciano, que había muerto hacia el 309 o 308, o por ahí, digo de memoria, ¿eh? Y entonces se había pasado pues bastante tiempo, más de un siglo y medio, y dijo, bueno, o más, y dijo, bueno, ya está bien, vamos a determinar cuándo nació el Salvador. Y yo creo que él lo supo calcular bastante bien, que nació en el año 748 de la fundación de Roma, es decir, 2 años, pongamos, antes del 750 de la fundación de Roma, que corresponde al 4 antes de Cristo, que fue cuando murió Herodes el Grande. Pero ¿por qué escogió que Jesús nació en el año 754? Bueno, pues hay muchos, como por ejemplo un arqueólogo español, que fue el primero que a mí me dio la idea, Dimas Fernández de Galiano. Hay muchos que opinan que Dionisio el Exiguo se equivocó, entre comillas. No escogió el 748 porque no le parecía bien. Le parecía mucho mejor el 754 por 2 motivos. Primero, porque el 7, eso era común con el anterior, era el signo de la plenitud, como lo vemos en el Apocalipsis, que sale muchas veces el número 7, y 7 copas, y 7 astros, y todo eso, 7 plagas. Pues 7 cartas a las iglesias de Asia Menor, etc. Muchas veces, pues resulta que el 7 ya es un número sagrado. Y el 54 es 2 veces 27. Y el 27 es el alma del mundo. El número del alma del mundo según el Timeo de Platón. Hay muchos edificios, incluso el de los esenios de Judea, es decir, el de Khirbet Qumran, las ruinas de Qumran, que son múltiples de 27, su especie de murallas. Es decir, el 27 tiene un papel impresionante en la arquitectura. Por lo tanto, el 754, 2 veces el alma del mundo, más el 7, era un año maravilloso para que naciera el Salvador del mundo. Así que escogió voluntariamente, creo, el 754 con 5 o 6 años de divergencia. Sí, pero tiene sentido, claro. Tiene sentido. Jesús nació antes de Cristo. Y sobre la fecha exacta del nacimiento... ¿El 25 de diciembre? Eso es. Ni idea. Eso no lo sabe nadie. No lo sabe nadie y además no lo dicen los evangelistas. Además no puede ser. Lucas dice que los pastores estaban durmiendo al raso y en las estepas cerca de Belén, que es un desierto y allí que no hay montañas, dormir al raso el 25 de diciembre hace mucho frío. Es decir, que debía ser primavera o algo así. Pero el 25 de diciembre es el día en que la luz vence a las tinieblas, ¿no? Eso es. Es el solsticio de invierno, es el día del sol invicto, es el día de Mitra, también. Mitra, pero no el Mitra antiguo, sino el Mitra romano. Entonces, naturalmente, parece ser que en la época de Teodosio I, el Grande, el emperador, en torno al 378, la Iglesia de 378, la Iglesia decidió oficialmente superponer al sol verdadero, invicto, que era Jesús, al sol invicto, que al fin y al cabo es un astro que depende de Dios, de Yahvé, del Padre, de Jesús, lo superpone y simbólicamente lo hace nacer el 25 de diciembre. Pero la Iglesia sabía que ellos
No conocían exactamente cuándo había nacido Jesús, y es que los evangelios no lo dicen. O sea, que es algo simbólico. De acuerdo. Ha dicho que los pastores estaban en Belén. Entonces, el lugar de nacimiento lo situamos evidentemente... No es tan claro. Aquí divergen los historiadores. Desde luego Mateo y Lucas dicen que nacen en Belén. Jesús nace en Belén. Pero Marcos, que no dice una palabra, y Juan, que tampoco dice una palabra, pero indirectamente, al llamar Jesús de Nazaret, y sobre todo el Evangelio de Juan, presuponen que Jesús era de Nazaret. Marcos y Juan no tienen ni la menor idea de toda la historia de la infancia, ni les preocupa. No les preocupa en absoluto. Entonces, probablemente, dicen la mayoría, no lo sabremos nunca, pero del modo de decir Jesús de Nazaret y no Jesús de Belén, pues leyendo detenidamente el cuarto evangelio, lo más probable es que Jesús naciera en Nazaret. Y que más tarde, para que se cumpliera la profecía de Mesías, una vez que ya estaba bien establecido teológicamente que Jesús era el Mesías, pues hubo de crearse, digamos, la leyenda de que nació en Belén. Pero bueno, estos son hipótesis, ¿eh? Sí. Hipótesis explicativas, porque la historia antigua, como tiene tantos enigmas, hace hipótesis para interpretar. Ahora, digo yo, y lo he dicho muchas veces, no vale cualquier hipótesis. No vale. Un historiador podrá decir muchas veces, no sé, no tengo ni idea. Recurro a la imaginación, pero algo plausible y verosímil. Y ese mismo historiador sabe perfectamente cuando una hipótesis es una tontería y cuando es una hipótesis científica, plausible, porque encaja con los hechos. Por ejemplo, lo que se dice siempre, ¿no? Que Jesús nació ya el 25 de diciembre, que no sé cuánto y tal, pero eso que es realmente falso, porque es que Mitra, el dios iranio, había nacido el 25 de diciembre. Eso es falso, porque del dios iranio prácticamente, bueno, sí que tenemos algo en el Avesta, ya hablaremos si queremos de todo eso, pero no nació el 25 de diciembre, estrictamente no lo sabemos, porque no hay ni un solo documento mitraico, ni uno solo, aunque hablen de que Mitra es el sol invicto, aunque también se puede deducir, pero repito, no hay ni un solo documento mitraico que diga que Mitra nació el 25 de diciembre. Como no lo hay cristiano respecto a Jesús. Por lo tanto, el afirmarlo rotundamente es una estupidez. Otro ejemplo. Jesús no murió. Y Jesús se fue a Cachemira y al Tíbet y a todas esas cosas y tal. Por favor, los romanos sabían matar estupendamente. Sobre todo cuando eran problemas del imperio y de sedición, ¿eh? Los romanos no dejaban, eran muertos y bien muertos, y lo comprobaban. Y segundo, todo eso de Cachemira y el Tíbet son noticias, sobre todo del siglo XVIII y especialmente del siglo XIX, pues no ha pasado a tiempo y agua, ¿eh? O sea, que esas son hipótesis inverosímiles. Así que un historiador sabe muy bien cuando una hipótesis es plausible y cuando es una tontería. Otra tontería tal vez podríamos decir que es la estrella, ¿no? Hombre, tontería, yo eso no lo llamo tontería. De acuerdo. A ver, yo lo llamo leyenda piadosa. Claro, es lógico, es una leyenda piadosa. Porque tú imagínate, ¿cómo describe la estrella? La estrella de repente nace en Oriente. Va a toda velocidad, y de repente se para en un punto. Jerusalén. Allí se queda quieta y desaparece. Después vuelve a aparecer. Gira 90 grados ras y se dirige al sur, 8 kilómetros. Y allí se posa delante de donde nace el niño. Eso no puede ser. Además estaría en otros escritos, ¿no? Sí, no puede ser. No hay registros de todo eso. Se han dado 1000 explicaciones. Eso es una leyenda piadosa. Y claro, una leyenda piadosa que nace de que el Mesías es la estrella de Judá, el cetro y el astro de Judá. Que todo eso ya viene desde el libro de los Números, con la profecía del mago Balaam, que está en torno
digo de memoria, a través de Números 21, 22, cuando él profetiza, veo la estrella que nace de Israel y el cetro de Israel, ese es el Mesías, lo interpretan los rabinos luego. Entonces, ¿qué hace de ahí? Se corporiza en esa leyenda. Y los magos no son nada más, junto con la estrella, es decir, en esa religión tan estupenda, los más sabios de esa religión irania, de Irán, que son esos sacerdotes que nosotros les llamamos magos, pero que son sacerdotes y astrólogos, son iluminados por la divina providencia de tal manera que son la primicia de los paganos que vienen a adorar al Mesías. Luego el Mesías no es solo para Judá e Israel, sino para todo el universo. Es todo simbólico. No son tonterías, son leyendas, son parábolas, leyendas simbólicas. De acuerdo, me has respondido a la siguiente pregunta que le iba a hacer sobre los reyes de Oriente. Sí, es lo mismo. Exacto. Los reyes de Oriente, primero, que los reyes son reyes en el siglo V o por ahí. Sí. Eso está recogido todo en un libro que se llama El nacimiento del Mesías, que está publicado por Raymond Brown, bueno, el autor ya murió, Raymond Brown, B-R-O-W-N, El nacimiento del Mesías, estaba escrito en inglés, y lo publicó la editorial Cristiandad, pues hace muchos años, a lo mejor todavía es accesible, es un libro gordo, ahí está todo, casi todo lo que se puede saber sobre el nacimiento del Mesías, un libro gordo, y ahí está la historia de cuando aparecen, que eran reyes, porque unos dicen que son reyes de Arabia, otros que de Persia, otros que de Turquía, etcétera, de Asia Menor. ¿Por qué oro, incienso y mirra? ¿Por qué los nombres? Que también eso aparecen en el siglo V y en evangelios posteriores, con nombres parecidos. Por ejemplo, en vez de Melchor sale Melcón, pero bastante parecido. Todo eso son añadiduras que tardan hasta 400 o 500 años en formarse. Imagínese uno, Ya. Lo que puede volar la imaginación en 400 años. Por supuesto. Ya para concluir la entrevista, nos gustaría tratar dos temas bastante modernos, que sería el Belén, esas figuritas que colocamos en estas épocas de Navidad, saber cuándo empieza la tradición del Belén. Sí. Es muy conocido. El Belén empieza con San Francisco de Asís, en torno a 1200. Es el que hace las primeras figuras y que adora. Los italianos adoran a Jesús, bueno, como compone el Evangelio, en un pesebre, no en una cueva, o el pesebre está dentro de una cueva, y el Belén se llama il presepio, en italiano, il presepio en italiano, y entonces es San Francisco de Asís, pero tuvo un éxito tan tremendo, sobre todo en Italia, en Nápoles, que fue reino hispano durante siglos y siglos, entonces, realmente desde allí se extiende por toda Europa y sobre todo por Italia y España. Es decir, es una costumbre del siglo XIII muy piadosa que se empieza a perder un poquito con esto de dividir la piedad entre San Nicolás, Nicolaus, Claus, Santa Claus, Eso es. que es Nicolás, Nicolás. Santa Claus, eso ya se divide entre la piedad entre Santa Claus, al fin y al cabo es algo religioso y cristiano, ¿no? Sí. Pero es otra línea. Y el Belén desde el siglo XIII es una tradición preciosa. Y ahora están haciendo propaganda del Belén napolitano. Son unas imágenes, yo he visto uno, creo, en Burgos, un Belén napolitano, con unas imágenes grandes, vestidas al estilo napolitano del siglo XVII, XVIII, con unos trajes maravillosos. Claro que ya se necesitan figuras más grandes. Las damas, cómo van vestidos con unos trajes, unas faldas, ideal. Sí. Ideal, un Belén napolitano. ¿Y los animales que situamos en el Belén? ¿El motivo de esos animales? Eso es evidentemente una exégesis de Isaías. Al principio de Isaías, conoce, dice Isaías, tú Israel eres un infiel, no sabes nada. Conoce el buey y el asno.
animales brutos conocen a su dueño. ¿Y tú, Israel, no vas a conocer a tu dueño? Pues entonces se pone como símbolo del conocimiento de toda la creación un buey y un asno, y un recuerdo que lo mismo que Isaías critica a Israel porque no conoce a su Dios, es decir, es desobediente e infiel, del mismo modo el cristiano tiene ahí en el buey y el asno el recuerdo de que la naturaleza, la estrella, los paganos, los magos, los animales, el buey y el asno conocen al Mesías, y sin embargo los cristianos y los otros seres humanos son infieles. Todo simbólico. Muy interesante. O sea que es Isaías, puro al principio. Y ya por último, en Navidad para decorar los hogares también utilizamos normalmente no un árbol con una estrella y... Sí, la estrella, sin duda, el árbol es un árbol nórdico porque es un abeto nórdico y está relacionado con Santa Claus, sin duda alguna. En el sentido de que Santa Claus viene desde las tierras heladas del norte y desde allí baja hacia el sur. Entonces, eso del árbol estrictamente no está relacionado con más que la cruz, que le llaman el leño, el madero, el árbol que nos da la vida, pero se refiere a la muerte sacrificial de Jesús, a la cruz. No está relacionado con la Navidad, sino muchísimo más tarde. Eso no pertenece al cristianismo primitivo. Desde luego, las bolitas son del adorno, pueden significar el orbe, porque son redondas, todo el orbe, el universo, y la estrella, sin duda alguna, es la estrella de Belén. Muy bien. Pues nada más, muchísimas gracias por esta magnífica entrevista, que creo que nos sirve a todos, hemos aprendido muchísimo. Y nos gustaría, para concluir, que nos firmara el libro del año primero, Israel y su mundo, cuando nació Jesús, que nos va a traer Carmelo, uno de los fundadores. Pues muy bien, encantado ahora mismo. Muchísimas gracias. Carmelo y Esther. Muchísimas gracias. Dedíqueselo al bloco que lo vamos a rifar en el... Sí, de lo soltaremos. Dioses y hombres. ¿Hoy es 21 ya? Hoy es, sí, 21. ¿Tienes ahí el tuyo? ¿Qué? Ay, sí. Tiene este también uno suyo que se lo dedica. Y que me pudiera firmar el mío. Muchísimas gracias.